Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe. Son las 12 de la mañana, es 6 de abril y continuamos con la serie de entrevistas a los concejales de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Getafe. Y hoy llega el turno de Enrique Herrero, concejal de Ahora Getafe, la candidatura de Unidad Popular que irrumpió con fuerza en el consistorio, consiguiendo el apoyo de los ciudadanos para sumar 7 concejales que actualmente nos representan. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, Ruth. Buenos días a todos y todas las que nos escuchen. Muchas gracias por haberme invitado. Una breve presentación, una breve biografía. Te presentabas cuando participaste en ese proceso en el que se elegían los candidatos de esta candidatura de Unidad Popular. Te definías como ciudadano de Getafe, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense y en Periodismo por la Universidad Carlos III. Compaginas tu labor de concejal en el consistorio getafeño con tu profesión de profesor en un instituto de educación secundaria público de Parla. Sí, eso es. Militante, obrero, político y sindical. Algunos dirían que eres nuevo en política, pero tienes una trayectoria detrás en el POSI. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu periplo vinculado a la política y cómo aterrizas finalmente en Ahora Getafe. Bien, pues yo comienzo en política desde los 18 años, en la actividad sindical, que es el momento en que me afilio a las comisiones obreras. Y a partir de ahí, en el momento que estoy estudiando periodismo, contacto con una asociación de jóvenes que hay aquí en Getafe, se llama la Asociación de Jóvenes Estudiantes y Trabajadores, y es a partir de ahí que comienza mi andadura. Posteriormente, la vinculación natural pues es continuar, lógicamente, y conozco el Partido Obrero Socialista Internacionalista, ya había tenido contactos con el mundo de la Cuarta Internacional en la universidad. Me parece que es una teoría política interesantísima, la que más se ajusta a lo que yo pienso de manera natural, y es desde 1998 que estoy en política. Sí que es cierto que nunca hemos tenido participación institucional. Se presentó la posibilidad de presentarnos a unas elecciones en el año 2015 con ciertas garantías de poder acceder al consistorio. Entramos en la candidatura que en principio se llamó Por Getafe y luego en la candidatura que se llamó luego Ahora Getafe, ¿no? la que es ahora, y bueno, pues con unos resultados magníficos que no fueron por desgracia lo suficiente como para poder optar a gobierno, pero sí para poder estar en las instituciones, y desde el punto de vista personal un salto, lógicamente, y desde el punto de vista político pues una responsabilidad y un orgullo por llevar la voz de los ciudadanos. Decías en esa presentación en la que pues un poco decías quién eras a los posibles votantes de Ahora Getafe, que la militancia en un partido o en un sindicato es para ti la lucha junto a otros compañeros y otras organizaciones en defensa de las reivindicaciones de los trabajadores. Decías que eso era para ti la política. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Puedes ejercer eso que es para ti la política dentro de Ahora Getafe ahora mismo en el consistorio? Sí, seguro. Creo que el foco hay que ponerlo siempre en las reivindicaciones, en las consignas, y a partir de ahí, donde se encuentren puntos de apoyo, pues ir juntos, lógicamente. Por supuesto, dentro de mi candidatura, que es donde más vinculación o donde más aquiescencia encontramos, pero también junto con otras organizaciones. Yo particularmente nunca he considerado que tenga la patente de corso de la izquierda. Ahí el movimiento obrero se expresa de muchísimas formas y es respetable perfectamente. Lo que hay que encontrar son consignas o reivindicaciones que sean justas, que sean claras, y a partir de ahí ir juntos. También nos hablabas en esa presentación de la República y la defensa de lo público frente a lo privado. De hecho, en el acto de investidura de la alcaldesa Sara Hernández, cuando prometiste el cargo, utilizaste unas palabras muy medidas para aquello. ¿Nos recuerdas un poco por qué decides pronunciar esas palabras en otras? Sí,
Nosotros entendemos, históricamente ha sido así, políticamente también, que la monarquía es el régimen de lo privado y, sin embargo, la república es el régimen de lo público. Si uno defiende la escuela pública, si uno defiende la sanidad pública, los servicios públicos, creo que lógicamente debe defender también la república. Es incompatible defender de manera ultimatista estos elementos defendiendo al mismo tiempo la monarquía. Por eso en la sesión de investidura utilicé la fórmula que utilicé y además llevaba una camiseta con la bandera de la República también. Es decir, la defensa de lo público implica necesariamente defender la República. A mí me parece el sistema político lógico. Ese día, con el Teatro Federico García Lorca a reventar, juráis vuestros cargos y empieza vuestra andadura política. Pasáis de ser ciudadanos comprometidos a políticos con representación en las instituciones. ¿Qué balance haces de estos 2 años en ahora Getafe, la candidatura de Unidad Popular? Desde el punto de vista personal, pues una experiencia tan intensa como positiva. Es complicado compaginar toda la labor del instituto, yo tengo 150 alumnos, con una vida familiar que evidentemente pretendo compatibilizar porque para mí es obviamente lo más importante, con la actividad política. Desde el punto de vista político, yo creo que la candidatura a la Getafe se puede enorgullecer de haber conseguido 2 cuestiones. Por un lado, que ciertos usos y formas del pasado seguramente ya no se vuelvan a producir, hay un mayor control, la gente está más pendiente, también los medios de comunicación desempeñan un papel que es fundamental en ese sentido. Por supuesto, las propuestas materiales concretas que se puedan llevar a los plenos y que puedan salir hacia adelante, el caso por ejemplo de las ordenanzas, que hubo un acuerdo, que a mí me parece que cualquier cosa que signifique acuerdo pues siempre será bueno. Y en tercer lugar, yo creo que es importante que en muchos ámbitos se está haciendo una pedagogía diferente. Pedagogía en el mundo de la igualdad entre los sexos, pedagogía en el mundo de la ecología, pedagogía en el mundo de la educación, ¿no?, de los servicios públicos. Yo creo que en esos 3 ámbitos es donde la candidatura de Ahora Getafe, en términos generales, luego podríamos entrar mucho más al detalle, pero yo creo que en esos 3 ámbitos es donde la candidatura de Ahora Getafe ha impulsado una nueva forma de hacer las cosas dentro del ayuntamiento. Como decíamos, irrumpís en las instituciones con un pacto de investidura con la alcaldesa Sara Hernández, que se incumple a la primera de cambio. ¿Crees que os equivocasteis al firmar ese pacto? No sé si el pacto en sí mismo era una equivocación o las cláusulas del pacto no estaban bien trabadas, o al final sí que es cierto, yo creo, y esto hay que ser consecuente con ello, que pegamos de inexpertos, porque es evidente que con quien firmamos el pacto tenía una trayectoria por detrás y era evidente que firmase lo que firmase luego podría incumplirlo en cualquier momento. Yo creo que con independencia de todo hay que hacer una labor de autocrítica y pensar que a lo mejor el pacto podía haber sido de otra forma, quizá un acuerdo, más que un pacto por notario, ¿no?, más que una especie de mordaza, un acuerdo en el que nuestras propuestas hubieran salido adelante. No solo limitar, obviamente, la labor de gobierno o los desmanes de gobierno, que eso era fundamental, pero sobre todo yo creo que el pacto debería haber sido en el sentido de plantear nuestras propuestas y que se llevasen hacia adelante. ¿Eso hubiese supuesto, bajo tu punto de vista, el haber entrado a formar parte del gobierno, como concejales del gobierno municipal de Getafe? Más importante que entrar a formar parte del gobierno es que se respeten los acuerdos a los que se pueda llegar. No hubiera sido una mala experiencia, a lo mejor. Quizá esto con el paso del tiempo lo podremos ver. Yo siempre me fijo en la experiencia de Móstoles, que es un gobierno conjunto, y no creo que haya diferencias sustanciales entre el gobierno del PSOE de Móstoles o el partido del socialista de Móstoles y el partido socialista aquí, y entre la candidatura de Unidad Popular en Móstoles y la nuestra. Quizá es algo, no se va a replantear ahora, seguramente a medida de legislatura, pero sí que es un debate que en un momento dado se tenía que haber producido. Y no se produce por las prisas, por la inexperiencia, me estás diciendo. Finalmente se hacen las cosas así, ¿por qué? El foco se puso en aquel momento en apoyar la investidura de Sara Hernández o apoyarnos a nosotros mismos y que saliera el gobierno del Partido Popular. Y eso hurtó el debate de si entrar en gobierno o no. Es decir, digamos que había como 2 escalones y el primero fue ese, y ese evitó que hubiese el segundo debate, que hubiera sido quizá más productivo.
se incumple, como decimos, ese pacto en el momento en el momento en que se negocian los sueldos y los cargos de confianza, y a partir de ese instante la relación entre gobierno y ahora Getafe se tuerce y empiezan los problemas de comunicación, tanto internos vuestros propios como con el partido que gobierna en la actualidad. ¿Cómo habéis gestionado, en este caso tú como concejal proveniente del POS y como decíamos en la presentación, esa falta de comunicación o esos problemas de interpretación o de toma de decisiones con el resto de vuestros compañeros? Porque recordemos, la unidad de ahora Getafe es una candidatura de unidad popular que está compuesta por diferentes personas que proceden de distintos partidos políticos: Izquierda Unida, Podemos y POSI. ¿Cómo se gestiona eso? Ahora entraremos en los distintos asuntos que han ocupado los medios de comunicación locales en los últimos meses. Yo creo que hay que hacer una labor de crítica, y a mí me parece que el problema no es que haya diferentes opiniones dentro de la candidatura. La cuestión está en si los mecanismos a partir de los cuales se toman decisiones son los correctos. Y desde mi punto de vista hay dos momentos que no comparto en absoluto y que yo creo que están en el fondo de esta cuestión. Uno es la aprobación del reglamento municipal en julio de 2015, un reglamento frente al cual nosotros nos posicionamos porque entendemos que el hecho de dotar de tanta autonomía al grupo de concejales finalmente lo que va a derivar es en que las decisiones más importantes sobre todo se tomen entre los 7 concejales. Y eso es algo que no puede ser. Es decir, hay que entender perfectamente que en el día a día no se puede organizar una asamblea para cualquier cuestión, digamos, menor, pero hay otras cuestiones que sí merecen la pena ser llevadas a un debate en una asamblea. Esta candidatura parte con la idea de ser una candidatura de participación ciudadana. Y ese objetivo, con el reglamento municipal en la mano, se pierde, se diluye. Y luego hay otro elemento que para mí es fundamental, es la famosa asamblea de la que luego seguramente quieras hablar, en la que se lanzan unas acusaciones que son absolutamente infundadas, que no tienen ningún sentido, y a partir de entonces es cuando se justifica el cambio de censo. No es un cambio de censo en sí mismo, sino el cambio en el modelo a partir del cual tú te inscribes en la candidatura. En última instancia, ¿en qué se traduce eso? Se traduce en que de 2.200 inscritos se pierde el 90% de los inscritos. Si el objetivo principal de esta candidatura era fomentar la participación ciudadana en el sentido de toma efectiva de decisiones, es decir, que la gente pueda decidir, aunque sea en contra de lo que piensan los concejales, por ejemplo, yo creo que el hecho de que se haya perdido el 90% de censo no es ninguna buena noticia, es más bien una mala noticia. Vamos a hablar de esos dos momentos. El primero, cuando decidís que sean los concejales los que tengan el 95% en la toma de decisiones. Tú eres concejal, formas parte de esos 7. ¿Cómo es esa reunión o ese momento en el que se toma esa decisión y quiénes sois los que la apoyáis y los que no? Porque al final, cuando se toma una decisión, la asume el conjunto y tú eres parte de eso. Tú también has apoyado que eso sea así. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Por qué se llega a eso? Hay 2 asambleas entre junio y julio, en julio de 2015. En una primera se echa para atrás el reglamento municipal. En la segunda finalmente se aprueba. Formalmente las asambleas son de mal tono. Obviamente Chavillo y muchas otras personas que forman parte de la candidatura y que no son del POSI se han posicionado ya en contra del reglamento municipal porque entienden que es desmedido el papel que se le otorga a los concejales. Pero la asamblea no la ganamos. Después de que hubo una primera que sí, la segunda fue que no. Y a partir de ahí, pues el reglamento municipal es el que domina la existencia de la candidatura. Nosotros nos posicionamos clarísimamente en contra. No entendíamos muy bien el porqué. Es decir, entendemos el sentido de organizar el grupo municipal, que tiene una actividad frenética en muchos casos y si no está bien organizado da lugar a equívocos, lógicamente, pero a partir de ahí seguramente había que haber estipulado que decisiones tan importantes como las ordenanzas, como los presupuestos, como la política a largo plazo, ¿no?
debía haber sido llevada siempre a una asamblea y la voz de los concejales hubiese sido una más, pero en el mismo plano, en un plano de igualdad con el resto de la gente que participa en la candidatura. Llega el momento del cambio de censo con demandas de por medio a Béjar, que es claramente pues miembro del partido del que vosotros procedéis, del POSI. Béjar hace públicamente numerosas manifestaciones. Me gustaría saber si las apoyáis en su totalidad o no. En el plano político, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que entender que, aparte del enfado lógico de alguien que ha participado en una candidatura desde el principio y que ha dejado un tiempo y esfuerzo en esto, que se le eche de esa manera, me parece algo absolutamente desquiciante. Desquiciante porque los motivos por los cuales se le echa pues no tienen sentido, son falsos. Y además porque en el caso de que hubiese habido algo, pues que se hubiesen alternado las medidas correspondientes, pero es que no hubo nada. Hubo una comisión de investigación que demostró clarísimamente que lo que se dijo en esa asamblea de que había habido 203 votos es falso. No hubo 203 votos en el sentido que se planteaba en esa asamblea. Sin embargo, las medidas que se tomaron posteriormente a esa asamblea siguen adelante. Entonces, desde el punto de vista personal, entiendo perfectamente a Jesús, yo le apoyo, y desde el punto de vista político también, porque lo que implica esa asamblea es que el censo se aminora en un 90%. Y hay algo que es sustantivo, yo creo en ello. Muchas de las personas que estaban en esta candidatura desde un principio y que estaban inscritas dicen, paso. Después de esto, paso. No tengo interés. Por recuperar unas declaraciones suyas en Getafe Capital, en la última entrevista que concedió, Raquel González titulaba "Ahora Getafe está muerto y el POSI va a terminar hablando". ¿Crees que ahora Getafe está muerto? Si el POSI va a terminar hablando, ¿quién será quien hable? ¿Jesús Béjar o alguno de vosotros dos, Xavi o Quique, concejales de ahora Getafe? El proyecto político, tal y como estaba en un principio, yo creo que sí. Y sobre todo en el hecho de la participación ciudadana. Hay que ser consecuentes con ello y si queremos intentar revertir la situación tenemos que partir de la realidad. De hecho, nosotros impulsamos a partir de esa asamblea y de la pérdida del censo una plataforma, un colectivo que se llamó durante un tiempo Recuperemos el proyecto original de Ahora Getafe. No solamente estábamos compañeros del POSI, eso conviene recalcarlo, y lo que se planteaba efectivamente es abramos de nuevo el censo, que todo el mundo pueda participar en las mismas condiciones, que se pidan disculpas personales, por supuesto, pero también políticas, y se eche para atrás la maniobra que se hizo. Después de ese movimiento Recuperemos ahora Getafe, ¿ha habido acercamiento entre las partes? ¿Ha cambiado algo? Si me permites, ahora contesto a tu pregunta. Sí que es cierto que el grupo municipal sigue funcionando, lógicamente. No puede ser de otra forma porque se habría roto, si no. Entonces, claro, pues hay una labor de partido, digámoslo así, 7 concejales que yo no entiendo en absoluto, ni muchísimo menos que tengan una mala labor, pero lo que sí que es cierto es que el proyecto original que partía de la participación ciudadana no está. Y con respecto a la pregunta, sí que intentamos tender puentes. Llevamos la propuesta de tener una reunión conjunta entre las personas que integrábamos el colectivo de Recuperemos el proyecto original de Ahora Getafe y el Consejo, y no hubo digamos un acercamiento porque el Consejo decidió que no. Sí que nos planteaban que podíamos acudir al Consejo porque el Consejo de Ahora Getafe es abierto, pero no nos entendían como un interlocutor válido, y en ese sentido planteaban que había una Ahora Getafe y que el otro colectivo pues no tenía cabida como tal o como plataforma. Estamos hablando de una candidatura de Unidad Popular, o sea que interlocutor válido, habría que debatir mucho sobre quién es el interlocutor válido, pero bueno, vamos a dejar los líos del partido, los líos políticos, y vamos a hablar un poco de gestión, de tu gestión como concejal en este consistorio. Has abanderado mociones importantes como puede ser la de la laicidad. Cuéntanos un poco por qué te metes en ese lío de destapar cuál es el IBI que no paga la Iglesia en este municipio, en Getafe, por ejemplo. Cuéntanos. Bueno, por síntesis, todo parte de la moción que se lleva al Pleno en diciembre de 2016, que plantea la posibilidad de celebrar ceremonias de carácter civil para los recién nacidos en el Ayuntamiento de Getafe. En las vacaciones de Navidad yo me
pongo en contacto con Europa Laica para transmitirles el hecho de que aquí se ha aprobado esa moción. ¿Cuál es mi sorpresa? Que Europa Laica ya lo había recogido en su página web. Y en un momento determinado, después de haber establecido contacto con ellos, ellos plantean que están intentando hacer un mapeo de los municipios de España para tener datos fieles y fidedignos de cuál es el IBI que se está ahorrando la Iglesia de pagar a través de los impuestos. En el mismo sentido, se pone en contacto conmigo la Asamblea Ciudadana de Getafe y plantean una cuestión similar. Y la idea es que yo redacto un ruego que enviamos al Gobierno, en el que le pedimos a los técnicos municipales que desgranen la relación de bienes inmuebles de la Iglesia que están exentos del pago del IBI. La verdad es que hay un trabajo muy bueno por parte de los técnicos. El informe se hace, me lo entregan en un plazo bastante breve, y decidimos hacerlo público junto con los dos promotores de la idea, que son en primer lugar la Asociación Europa Laica de carácter estatal y luego la Asamblea Ciudadana. Planteamos que hay un recorrido bastante importante con este asunto. En primer lugar, hay un recorrido de carácter institucional, y a este pleno va la moción de exigir al Gobierno de la Nación que devuelva o que reembolse al municipio el dinero que se está dejando de ingresar por la exención del IBI por parte de la Iglesia. Y además de eso, seguramente plantearemos en el futuro que hay otros colectivos, otras organizaciones, otras entidades que igualmente están exentas de pago del IBI y que deberían hacer frente a sus responsabilidades. ¿Lo plantearéis en el futuro? ¿Hay enmiendas en este pleno que podríais aceptar respecto a que paguen el IBI otros, como pueden ser los partidos políticos, por ejemplo? Formalmente no nos ha llegado nada. Vale, o sea que en principio... Pero si llegase, nosotros lo plantearíamos a la Asamblea Ciudadana y Europa Laica, si están ellos dispuestos a aceptarlo, o si a lo mejor conviene no mezclar los asuntos, aunque todos tienen el mismo fondo, pero conviene no mezclar los asuntos y poder llevarlo a un pleno, yo por mí, estupendo. Uh-huh. Hablábamos hace unos minutos de tu defensa de lo público. Tienes presencia en el Consejo de Salud del municipio de Getafe. Cuéntanos cuál es el trabajo que se está realizando en este consejo y cuál es un poco la situación en cuanto a la sanidad se refiere en el municipio, tanto en el Hospital Universitario de Getafe como en los centros de salud y demás. ¿Qué trabajo se está realizando en estos consejos? Yo parto de la base del grupo de salud en el que estoy participando dentro de la candidatura de Ahora Getafe, que se reúne de manera periódica, mensualmente, y en el que participan compañeros y compañeras de todos los ámbitos de la salud, desde pacientes, enfermeros, médicos, ¿no? Políticos también, lógicamente. Nosotros hemos planteado dentro de ese Consejo de Salud y dentro de la institución varias mociones relacionadas con el mundo de la salud, sobre todo en dos ámbitos. Por un lado, tenemos una cooperación muy efectiva con los miembros de la plataforma contra la hepatitis C. Hemos llevado varias mociones al Pleno que partían de lo general, de pedir medicamentos para todo el mundo, a lo particular, de establecer un plan de formación, charla de formación, fundamentalmente en el municipio de Getafe, para explicar a la ciudadanía qué es la hepatitis C, porque la formación redunda positivamente en el freno de esta enfermedad, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, también llevamos el año pasado, a finales del año pasado, una moción al Pleno para que el Ayuntamiento de Getafe se comprometiera a diseñar un plan municipal de salud. Existe una normativa de carácter estatal que se llama la Estrategia por la Prevención de la Enfermedad y por la Promoción de la Salud, que, digamos, plantea un marco a partir del cual los municipios que se adhieran pueden conseguir una serie de recursos para crear un municipio saludable. ¿Cuál es la idea? Desde el punto de vista técnico, las competencias de un municipio son muy pequeñas en el ámbito de la salud, pero un gobierno municipal sí que tiene competencias para crear una ciudad saludable. Por ejemplo, para promocionar el deporte, para evitar espacios que estén contaminados y todo lo demás. Entonces, en el último Consejo de Salud que se ha celebrado hace 2 días, el miércoles 29, creo que fue, nosotros llevamos todas estas propuestas en alusión para que fueran apoyadas, pues fueran conocidas y para que pudiéramos trabajar de manera conjunta. Se presentó por primera vez la plataforma de la hepatitis C en el Consejo Municipal y ellos tienen interés en seguir colaborando de manera frecuente con todas sus propuestas, que son muchas, es una fuente de trabajo.
Se presentó también, bueno, no se presentó, ya van varios consejos que se ha presentado el Plan Municipal de Salud, pero a partir de ahora ya los pasos que se van a dar son totalmente efectivos, son, digamos, el inicio del Plan Municipal de la Salud, lo cual pues nos alegra mucho ver que se pone en marcha y que además hay otros grupos que también están en la misma situación. Hemos hablado de salud, hablemos de educación. Además de concejal, eres profesor de secundaria, como hemos dicho en la presentación. ¿Cuál es tu opinión respecto a la situación de la educación en Getafe? Colegios que se construyen por fases, falta de conserjes en los centros educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas que hemos visto escenificados en los plenos sistemáticamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué se puede hacer desde un municipio para cambiar esto, sabiendo que las competencias las tiene la Comunidad de Madrid? Bueno, vivimos en un contexto de crisis y de recortes generalizados en los servicios públicos. Yo planteo que lo único que se puede hacer, bueno, no es lo único, ¿no? Es la herramienta fundamental para poder revertir todos los recortes, es la movilización. Es decir, el ámbito institucional está bien, pero nos encontramos maniatados porque al fin y al cabo las competencias están en la Comunidad de Madrid. Y toda la presión que se puede hacer a la Comunidad de Madrid parte esencialmente de la movilización. La labor institucional es buena en el sentido de que crea pedagogía, de que visibiliza un problema, pero a partir de ahí la resolución de los problemas solamente se puede dar a partir de que salgamos a la calle y exijamos lo que por derecho nos pertenece. Creo que ahí el ejemplo más claro lo hemos tenido el año pasado, en verano del año pasado, cuando la Comunidad de Madrid intenta imponer por el artículo 33 equipos directivos en los centros educativos. Hay más de 50 centros en la Comunidad de Madrid en los que eso se plantea. En el caso de Getafe son 4 centros, 4 colegios y un instituto. Y de los 5, finalmente en 4 obligamos a la administración, al gobierno del PP, a echar para atrás. Y para mí esto es muy importante porque hay que entender que con la ley en la mano la Comunidad de Madrid puede hacer lo que planteaba. Es decir, que no estaba retorciendo absolutamente nada, era una medida que podía tomar y que si no toma finalmente es porque plantamos cara. Entonces yo creo que hay que combinar en este ámbito particularmente, igual que en el de la sanidad, la labor institucional de visibilización, de pedagogía, de poner sobre la mesa ciertas cuestiones que además son poliédricas, no es fácil analizar algunos de los aspectos, pero sobre todo nuestra labor como candidatura es que todo el mundo, toda la comunidad educativa salga a la calle y pelee por lo que es justo. Hablemos de futuro, tanto el del de ahora Getafe como el tuyo como concejal. ¿Va a continuar Enrique Herrero ejerciendo como concejal en el Ayuntamiento de Getafe? ¿Te planteas dedicarte en exclusiva a tu labor como profesor? ¿Es compatible tu labor como profesor con tu labor como concejal en este ayuntamiento? Cuéntanos un poco cómo te planteas el futuro dentro de 2 años. Yo lo distinguiría, mejor dicho, tres o 4 ámbitos. En primer lugar, desde el punto de vista personal, lógicamente es una experiencia muy positiva. Digamos que esto es una maestría, ¿no? Un máster, dicen ahora los modernos. Entonces, desde el punto de vista personal sí que es interesante y a mí me gustaría, lógicamente. Desde el punto de vista de la compatibilidad entre la profesión fuera de un instituto, que además es un trabajo que tiene trabajo también en casa, aparejado, y la familia, pues es evidente que estoy cansado, lógicamente cansa, y cuando lleguen los 4 años será un elemento que tenga que sopesar. Desde el punto de vista de la candidatura, habrá que ver si la candidatura repite o no. Es decir, de momento hemos encontrado un marco, todos los que estamos aquí. Ese marco, con todas sus dificultades, está funcionando, con todas las cosas que debemos intentar mejorar, lógicamente, que son muchas, pero habrá que ver al final de la legislatura, haciendo un balance, si la candidatura ha funcionado o no. No solo tendremos que verla nosotros. Entonces, si seguimos o no también dependerá de ese marco. Pero a mí me parece que es importante que no demos por amortizada esta legislatura, y el hecho de plantearme ahora, en este momento, si voy a continuar en 2019, en cierto modo me invita a pensar como que estoy dando por amortizados los 2 años que todavía quedan de legislatura. Es un comentario que yo sí que he escuchado, ¿eh? Mucha gente que ya está pensando en 2019. Hombre, hay que pensar en 2019, pero hay que pensar en 2017 y en 2018 también. Si no, me parecería triste. Entonces prefiero centrarme en lo que hay ahora y cuando llegue el momento ya tomaremos la decisión. Algunos achacan el descontrol existente
internamente en Ahora Getafe a la falta de liderazgo. ¿Estarías dispuesto a sumarte a otra candidatura en el que hubiese un líder claro? Es decir, hablando con nombres y apellidos. Roberto Carlos Benítez, conocido por todos en este municipio, prepara su candidatura para las próximas elecciones municipales. ¿Estarías dispuesto a formar parte de esa lista si te lo propusieran? No sé ni siquiera si lo han hecho. No, ni de esa hipotética lista ni de ninguna otra. Yo sé que pues se puede hablar de todo y además abiertamente, pero a mí nadie se ha dirigido para decirme que forme parte de la candidatura tal o de la candidatura cual, no sé. Hay una figura literaria que a mí me gusta mucho que se llama las ucronías, que consiste en partir de un hecho que es cierto y luego inventarse una realidad paralela. Y está muy bien, la ficción está bien, yo me lo paso bien leyendo y viendo ucronías, pero hoy por hoy prefiero centrarme en el 2017, en el 2018 y en lo que quede de 2019. ¿Seguiréis ofreciendo asambleas de manera independiente los dos concejales del POS integrados en Ahora Getafe para dar cuenta del trabajo que realizáis a diario en el ayuntamiento? Seguiremos y seguimos convocando asambleas con la periodicidad que podemos, porque ha habido algún mes que no hemos podido. En diciembre, por ejemplo, pues era complicado por las festividades y tal, pero sí, es nuestra idea. Y si quiere venir más concejales que se sumen, pues yo por mí encantado, pero si no, pues lo haremos Xavi y yo, porque ese fue el compromiso, no que asumimos después de la formación de Recuperemos el proyecto original. Ese es el cometido que teníamos cuando entramos en Ahora Getafe. Está puesto en el código ético que periódicamente rendiremos cuentas. Y no me voy a olvidar de los presupuestos, aunque mi subconsciente quisiera que lo hiciese, porque estamos ya un poco cansados de hablar de todo el teatro. ¿Tú te hubieses sentado a negociar con el gobierno estos presupuestos? Sí, claro. ¿Crees que ha sido un error el no hacerlo por parte de Ahora Getafe? Sí. ¿Motivos? ¿Motivos por los que considero que es un error? ¿Motivos por los que me lo he sentado? Por los que consideras que es un error. Porque si no negociamos no podemos sacar nuestras propuestas adelante. Eso está claro. Si no negociamos, lo único que podemos aspirar es a decirle no a quien sea, a quien esté enfrente. Vale, decimos no a lo que no nos guste. Me parece bien, es una parte importante. Si hay algo que no me gusta, te voy a decir que no. Pero a partir de ahí, negociar permite que tú puedas plantear tus propuestas y que se lleven a cabo. Y yo creo que hay como 4 o 5 elementos que son fundamentales, que podrían trabajarse de aquí hasta el final de la legislatura, a saber, remunicipalizaciones, que me parece que es uno de los elementos clave y los que no se está avanzando mucho. Por lo que me toca el plan municipal de salud, lógicamente, fundamental un plan de rescate ciudadano, un plan de emergencia, que es algo que está planteándose todo el mundo. Yo creo que si no te sientas a negociar, le vas a decir que no a lo que no te guste, bien, me parece bien, pero si te sientas a negociar, seguramente tengas la opción de plantear tus propuestas y que se lleven a cabo. Lo que ha ocurrido finalmente es que no ha habido negociación, se han prorrogado los presupuestos de años anteriores y para sacar programas como los que mencionas hay que llevarlos a pleno y que sean apoyados por la oposición. En este capítulo en el que nos encontramos ahora, Ahora Getafe estaría dispuesto a hacer esos apoyos puntuales, es decir, a aprobar movimientos de crédito de unos lados para otro para desarrollar determinados programas. Ahora Getafe estaría dispuesto a hacerlo y tú estarías dispuesto a hacerlo como concejal de Ahora Getafe. Sí, claro, si las propuestas son buenas, sin duda. Lo que sucede es que nos obliga a trabajar también en el corto plazo. Estamos perdiendo el medio y el largo plazo, insisto, cuando todavía quedan 2 años. Tiene Ahora Getafe proyecto de ciudad. Algunos achacan al gobierno que no lo tiene, por eso de que trabajan a corto plazo sistemáticamente. Ahora Getafe tiene proyecto de ciudad, porque el hecho de no haber sido capaz de sentarse a negociar unos presupuestos da también que plantearse que ningún partido de los representados en la oposición ni en el gobierno están pensando en el Getafe a medio o largo plazo. Tenemos proyecto de ciudad, claro. Todos los partidos lo tienen, todas las candidaturas. La cuestión está en cómo lo llevas adelante. Eso es fundamental y creo que hay que entenderlo. Yo no he pertenecido nunca al PSOE, respeto al PSOE como organización y coincido con algunos de sus militantes en algunos aspectos, con otros no coincido absolutamente en nada, pero estamos en las antípodas, lógicamente, pero entiendo que si tienen 8 concejales, juntando a Javi Santos, y nosotros 7, 8 y 7 son 15. Es que si te pones a negociar y sacas adelante 3, 4, 5 acuerdos, pues estará bien. Eso no significa en ningún caso que tú le vayas a conceder algo al gobierno que tú consideres que no tiene por qué estar.
pero a partir de ahí, es que si salen tus propuestas es porque has negociado. ¿Tú como concejal de Ahora Getafe has sentido que el Gobierno de verdad ha querido sentarse a negociar? Es decir, que ha sido Ahora Getafe el que se ha negado a hacerlo. ¿Has sentido eso o crees que por parte del Gobierno estos últimos 15, 20 días después de renegociar el texto de los presupuestos con los sindicatos ha utilizado eso para hacer una especie de teatro? ¿Cómo lo has sentido tú desde dentro, toda esta situación que hemos vivido los ciudadanos de Getafe? Hay una parte fundamental de todo el entramado de las negociaciones y de los diálogos que se establecen entre los grupos que yo me pierdo porque estoy en el instituto. Lo que sí sé es que en diciembre hay una propuesta de gobierno y había que haberla trabajado y había que haberla discutido fraternalmente, aunque de manera dura, lógicamente, porque tenemos puntos de vista que en muchos casos pueden coincidir y otros no, pero sí que había que haberla trabajado. Entonces, no sé cuál es la intención del gobierno, no me planteo pensarlo, porque como ni siquiera nos hemos sentado, no puedo saberlo. Sí que digo, los presupuestos que llevo en primera instancia, pues son unos presupuestos que tenía cogidos con alfileres. Ni había hablado con los sindicatos, ni había hablado con las asociaciones de vecinos, es decir, no tenía un respaldo grande. Por tanto, perfectamente lícito en un momento determinado decir, oye, pues no, siéntate con todo el mundo y trabaja unos presupuestos correctamente. Pero lo que sí sé es que a mí un día me dicen, hay una nueva propuesta del gobierno y decimos nos sentamos a negociar. Bueno, se decide, nos sentamos a negociar. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho un breve y rápido repaso de tu labor como concejal al frente dentro de la candidatura de Unidad Popular de Ahora Getafe en la oposición dentro del Ayuntamiento. Enrique Herrero, gracias por haber estado con nosotros hoy en Getafe Radio. Seguiremos atentos todo lo que rodea la política municipal y esperamos contar contigo dentro de un año para ver si ha cambiado la situación con respecto a la actual y para ver si finalmente ahora Getafe repite como candidatura de Unidad Popular y tú lo haces como candidato a concejal en este ayuntamiento. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Ruth, a los que formáis parte de este programa por habernos ofrecido por haberme ofrecido a título individual la oportunidad y estoy encantado de colaborar cuantas veces sea necesario. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Un saludo y que paséis buen día. Hasta luego.